Buenas noches, un placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto. Esta vez estoy en casa, como pueden ver detrás mis libros, mi set original. Así que gracias a Dios por esta magnífica oportunidad de pasar unos días aquí en familia antes de volver donde mi hijo en Connecticut. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que a mí me llama mucho la atención. Tiene que ver fundamentalmente, tiene que ver con la verdad presente. Cada vez que yo escucho la palabra, el término verdad presente, me acuerdo de unos hermanos de la iglesia de Gascue que tenían un programa y también una escuela de choferes. Se me olvidó, se me había olvidado el nombre durante el día, lo recordé y lo tenía grabado en mi mente, pero ahora se me volvió a ir otra vez, Ellos tenían un programa en Radio Amanecer y siempre hablaban de la verdad presente y tenían en el bumper del programa, bien, la promoción del Manuel Abreu, muy bienvenido, un placer. Y en la promoción del programa siempre hablaban de verdad presente. Y verdad presente es un tema del cual los adventistas nos hemos apropiado. O sea, lo hemos hecho nuestro. Nosotros somos los propietarios con título. Muchas gracias, Manuel. Un placer saludarte. Me siento bien cuando te veo que te conectas. Pues nosotros nos hemos apropiado del término verdad presente. Y esta noche nosotros vamos a conversar sobre qué es verdad presente. Norma, bienvenida. Muy bienvenida. Y también Ronnie Villamán, mi esposa tiene que andar por ahí. Aquí lo veo ya conectado. Mi esposa también anda conectada, pero no la veo aquí delante. Voy a ver si me aparece la gente aquí en la laptop. Villamán, mi esposa tiene que andar por ahí. Cerré aquí. ¿Quiénes tengo aquí conectados? Tengo a Manuel, tengo a Norma, tengo a Ronnie. En fin, ahí estamos. Bien, entonces, ese término, los Goris, la familia Goris, tenían un programa en Radio Amanecer que trataba sobre tópicos adventistas, muy adventistas. De esos términos tópicos ratatá, de esos términos vieja guardia, esos términos como piedad primitiva, verdad presente, zarandeo, todo ese tipo de cosas ellos trataban. Y entonces yo los escuchaba, yo disfrutaba participar, o sea, escuchar ese programa. Bien, para tratar este tema entonces vamos primeramente a orar y luego vamos arriba. Vamos a compartir, muchas gracias, a compartir y doblar la audiencia. Muchas gracias, Manuel. Mi esposa siempre me dice, pero dile que te den like. Bueno, pues esta vez yo le voy a pedir que me den like y que compartan. Denle like y compartan para que más gente participe. Yo voy a orar. Señor y Dios, gracias por la maravillosa bendición de poder tratar este tema con la audiencia. Los que están aquí en esta noche, los que lo van a ver después en diferido, que sea de bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mucha gente piensa que el término verdad presente es solamente Aneudi, Encarnación, Trinidad. Muy bienvenido, mi hermano. Aneudi y yo somos prácticamente vecinos, porque yo estoy viviendo en Waterbury, en Connecticut. Pero ahora estoy en Dominicana por unos días, así que yo espero poderme juntar con Aneudi más adelante, rodando por ahí, por Connecticut. Bien, esta es la situación. Muchas veces pensamos que el término se lo inventó Elena White. No, el término es bíblico. Es bíblico el término y está en 2 de Pedro 1:12. Yo voy a leer unos versos antes del 12 para que veamos el contexto en el cual, por cierto, yo tengo un micrófono inalámbrico. Eusebio Ismael Vargas, muy bienvenido. Yo tengo un micrófono inalámbrico. Pero mi esposa me dijo con tiempo, como tú vienes, haz tu maleta o tu mochila desde el jueves. Yo vine esta madrugada.
Pero yo dije, ay hombre, ¿qué voy a meter yo ahí? Que esto y que lo otro. El caso es que se me quedó el micrófono, no lo metí en la... Y yo sabía que ya yo había anunciado este programa y tengo otro programa el jueves y se me olvidó, se me quedó el micrófono. Así que yo espero que ustedes me estén escuchando porque lo estoy haciendo con el micrófono del celular. Vamos entonces con la lectura, el contexto del término verdad presente que Pedro usa. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 5, segunda de Pedro, capítulo 1. Comienzo leyendo desde el versículo 5, mi hermana Mirta Félix. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo obviado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no decaeréis jamás. Gracias, Rondi. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, Pablo habla de que los creyentes estemos afirmados, confirmados en la verdad presente. Acuérdense que Pedro escribió en griego. Así escribió. El Nuevo Testamento pues se escribió en griego. Y yo no me voy a poner a hablarles griego aquí porque yo no sé griego. Yo sí lo tengo escrito, pero no lo voy a... Se confunden ustedes, me confundo yo. El caso es que presente, la palabra para presente es parous, que es presente, actual, que está delante. De la raíz parousía, que significa estar presente, llegar. Aquí estoy. Aquí indica algo que está vigente en ese momento. Eso es lo que Pedro está diciendo. La verdad que está vigente en este momento. Entonces, en el contexto, como estamos conversando, Pedro acaba de recordarle las virtudes cristianas que comienzan desde el versículo 5 hasta el 11 y la certeza profética desde el 16 hasta el 21. Por lo tanto, la verdad presente se refiere al mensaje de Dios vigente y necesario para ese tiempo de la iglesia, no solo una verdad eterna en sentido general. Perdón. ¿Qué dice después? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y por ahí se va Pedro explicando, o sea, está cimentando a los hermanos. Para Elena White, la verdad presente es la verdad que corresponde a un tiempo específico en la historia del plan de salvación. Es la verdad que corresponde a un tiempo específico en la historia del plan de salvación. Es el mensaje actual y urgente que Dios da a su pueblo en determinado momento y al cual debe prestarse atención especial. Atención especial. Es decir, la verdad de Dios es siempre eterna. Pero hay aspectos de esa verdad que son especialmente urgentes en un momento histórico dado. Por ejemplo, en la Review and Herald del 25 de junio de 1889, Elena White escribió: cada generación tiene su verdad presente. Una verdad adaptada a las circunstancias de ese tiempo y que debe ser recibida en su corazón y puesta en práctica en la vida. O sea, no es solamente la teoría de la doctrina. No es solamente que yo sé lo que dice la doctrina y la doctrina dice esto. No. Es que debe ser puesta en práctica en la vida. No es que yo crea lo que creo. Es que yo viva, ejemplifique en mi vida
lo que yo creo. Eso dice el N.G. de White sobre la verdad presente. Por ejemplo, ¿cuál era la verdad presente en el siglo I, cuando Jesucristo muere, resucita, asciende a los cielos? Pues la verdad presente para ese entonces era Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado, Jesucristo ascendido a los cielos, Jesucristo intercediendo por nosotros en el reino de los cielos. O sea, era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Maribel Cadet, buenas noches, muy bienvenida. Era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Eso era realmente lo que se estaba tratando en el siglo I. Ustedes recordarán que la iglesia nació perseguida. La iglesia primeramente fue perseguida por los romanos, por el Sanedrín, los judíos, la muerte de Esteban, las persecuciones que Pablo hizo contra la iglesia, Herodes cuando mata a Jacobo. O sea, la iglesia nació perseguida. Y luego, a partir del año 66, la persecución cambia de actor. Ya no eran los judíos, también estaban en mala, muy en mala, porque a partir del 66, 4 años después, en el 66 comenzó la guerra judía. Los romanos entraron en guerra con los judíos, entonces ya los judíos no tenían tiempo para perseguirlos, porque estaban en guerra con los romanos. Y en el año 70 los romanos, Tito Vespasiano, pues destruyó Jerusalén, mató 1 millón de judíos y todo ese tipo de cosas. Ana Luisa Martínez, bienvenida. Entonces ya no había tiempo, pero a partir del año 66, la iglesia, por un asunto puramente político, entra en conflicto con el Imperio Romano. La religión para los romanos no era algo de fin de semana o de un día a la semana. La religión era algo intrínseco y también estaba muy vinculada con la economía. Por ejemplo, en los templos se sacrificaban animales, se ofrecían a los ídolos y se sacrificaban. Esos toros iban a la carnicería, se distribuían entre las diferentes carnicerías de las ciudades. Además, la economía también se basaba mucho en la idolatría. Ustedes recordarán el lío, buenas noches Ana Luisa, el lío en Éfeso, con los templos de plata que hacían los orfebres en Éfeso, que cuando llegó el evangelio, pues la gente dejó de comprarlo porque se dieron cuenta de que eso no salvaba ni tenía ningún valor espiritual cierto. Entonces se armó un lío y Pablo tuvo que salir huyendo de Éfeso porque lo iban a matar. Entonces el problema era que también el emperador era una divinidad. Entonces la religión era parte del día a día. En el Imperio Romano la gente era muy religiosa, pero adoraba diferentes dioses, ofrecía incienso también a César, y el sacrificio de animales era parte del negocio, y la idolatría era parte de un gran negocio también, porque se fabricaban estatuas, se fabricaban templecillos, muchísimas cosas. Entonces, la iglesia estaba en contra de todo eso, o sea, no podía comulgar con eso, y eso provocó las grandes persecuciones. Eso provocó las grandes persecuciones. Bien, el caso es que en el siglo I, ya dijimos que la primera parte, y seguía siendo, era Cristo crucificado, resucitado y exaltado, y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Dice el N.G. de White en Hechos de los Apóstoles, página 45, los apóstoles predicaban a Cristo como la única esperanza de salvación. Madeline Melo, bienvenida. Luisa Frometa, bienvenida. Los apóstoles predicaban a Cristo como la única esperanza de salvación. Para la iglesia apostólica, y hay un asunto con la verdad presente. La verdad presente es acumulativa. Todas las verdades se van acumulando, aunque una es la más necesaria para un tiempo, siempre va a seguir estando vigente. Para la iglesia apostólica esa verdad era presente. Los apóstoles predicaban a Cristo como la única esperanza de salvación, porque respondía a la necesidad inmediata, animar a los creyentes frente a la persecución y a las falsas doctrinas incipientes como el gnosticismo, los judaizantes y todo eso. Además, la iglesia predicaba la fidelidad a pesar de la persecución o de la amenaza de muerte.
O sea, es así. La iglesia tenía que ser animada. Y Pablo lo dice Pedro, lo dice Santiago. O sea, todo el mundo decía, no tengan como gran cosa la persecución que viene. Si somos fieles, recibiremos la corona de vida. O sea, había que animar a los hombres, mujeres, que tenían que enfrentarse a los leones en el circo romano, que fueron decapitados, que fueron crucificados, todo eso había que animarlo. Stephanie Lundi, buenas noches, mi hermana, muy bienvenida. Entonces, durante el periodo de persecución, la verdad presente era fidelidad a Cristo frente al imperio. El imperio demandaba que cada cristiano ofreciera incienso a los dioses paganos y al emperador. Y entonces, la verdad presente, sean fieles a Cristo a pesar de la muerte. Sean fieles a Cristo a pesar de la muerte, Luisa Frometa, siempre. Entonces, el énfasis estaba en el testimonio de mártires como Policarpo o Justino Mártir, Esteban y toda esa gente. Todos esos cristianos fieles, muchas gracias, Stephanie, todos esos cristianos fieles. El morir por Cristo es ganancia. Había que eso era lo que se predicaba, la verdad presente. Siempre recuerdo por aquí, se los recuerdo constantemente, que nosotros vivimos ahora mismo en una época de privilegio para el cristiano, por lo menos en Occidente. Mucha gente se queja que hay una guerra contra el cristianismo. No hay guerra contra el cristianismo. En África, en la ventana 1040 de los países musulmanes, cada año más de 5.000 cristianos pierden su vida como testimonio de su fe. En Corea del Norte, en Kazajistán y en todos esos sitios, hay gente que está perdiendo su vida por ser fieles. Por ser fieles. Entonces, la necesidad era defender la fe verdadera contra la idolatría, contra el gnosticismo y el sincretismo, contra todas esas mentiras que se predicaban entonces. Luego vino la iglesia de los siglos IV al XV. Entonces, la verdad presente era la palabra de Dios como única autoridad. ¿Ustedes recuerdan? Desde el año 323 en adelante, cuando la iglesia fue hecha oficial y se dijo que había que guardar el domingo, el edicto de Milán de Constantino, que el domingo fue hecho día oficial de reposo. Se alegó la resurrección de Cristo, se alegó muchísimo, que se siguen alegando todavía. La verdad es que la Biblia dice que el sábado es el día de reposo. Entonces, en tiempos de tradición y superstición, la verdad presente fue la Biblia y solo la Biblia. Por eso se prohibió leer la Biblia, se ocultó la Biblia, se mataba a la gente cuando se le encontraba leyendo la Biblia, se encarcelaba, se le quitaba todo. La verdad presente era la Biblia, la palabra de Dios por encima de todo. En ese entonces Dios levantó testigos. Wycliffe, Hus, Jerónimo, los valdenses, quienes preservaron las escrituras. Las preservaron. Elena G. de White escribió en El conflicto de los siglos, página 79. La verdad para ese tiempo era mantener la palabra de Dios como suprema. Ahora todo el mundo tiene una Biblia. En los hoteles usted encuentra los Nuevos Testamentos de los Gedeones internacionales. En ese entonces no se podía tener una Biblia. No se podía tener nada. Los valdenses copiaban trozos de la palabra de Dios en papeles o en tela y lo cosían dentro de sus chaquetas para cuando fueran a vender, porque eran negociantes, cuando fueran a vender, sacaban un trozo y buscaban una gente que pudiera recibir esa palabra. Entonces, la verdad para ese tiempo, dice Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, página 79, era mantener la palabra de Dios como suprema, por encima de todo. La divinidad de Cristo, la doctrina de la Trinidad, los eventos terribles fueron el Concilio de Nicea en el año 325, el Concilio de Calcedonia en el 451. La necesidad era afirmar la fe contra las herejías que se predicaban desde los templos y contra la herejía como el arrianismo, que Jesucristo no era Dios.
sino que había sido hecho divino, que esto y que lo otro. Durante el tiempo de la Reforma Protestante, a partir del siglo, ustedes recordarán que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la capilla de Wittenberg, proclamaron que el hombre es salvo solo por la fe, no por obras, ni por indulgencias. Había que luchar contra eso. Entonces, ¿cuál era la verdad presente en ese entonces? Conflicto de los Siglos, página 155. La verdad presente en la Reforma fue la gran doctrina de la justificación por la fe. En el tiempo de Lutero, la verdad presente era la justificación por la fe. No era el sábado, no era el estado de los muertos, no era la comida, no era nada de eso. La verdad presente en ese entonces era la justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque en ese entonces se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, hacía falta dinero, el papado necesitaba dinero para el papa para construir esa capilla, la Basílica de San Pedro, y entonces comenzó a vender el cielo por pedazos. Comenzó a vender las indulgencias. ¿Qué resulta? Que entonces Lutero se levantó contra eso y otros más se levantaron contra eso. Y Lutero lo dijo, no, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es así que va. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, no es pagando, ni es porque yo hago esto, hago aquello, no como aquello, no. Y todavía sigue siendo verdad presente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El justo por la fe vivirá. No hay de otra manera. Conflicto de los Siglos, página 155. Y perdone que responda mucho porque yo fui maestro. La verdad presente en la Reforma fue la gran doctrina de la justificación por la fe. Luego, después de la Reforma, siglo XVII al XVIII, la verdad presente fue la santificación y la obediencia práctica. Los movimientos como los puritanos en Inglaterra, los pietistas en Alemania, destacaron la importancia de la santidad de vivir la fe. No vivir por la fe, que también era, sino vivir la fe. Dime cómo tú vives y yo podré entender lo que tú predicas. Dime, déjame ver cómo tú vives y yo podré entender lo que tú predicas. En el Gran Despertar, los predicadores predicaron la necesidad de una religión de corazón, que la gente viviera lo que creía. Elena G. de White escribió: Wesley fue llamado a proclamar la santidad de la ley de Dios y la necesidad de la santificación. Conflicto de los Siglos, página 264. Esa era la verdad presente en ese entonces. La santidad de la ley de Dios y la necesidad de la santificación. Eso era la verdad presente en ese entonces. Para el siglo XIX, entonces, la verdad presente era el regreso de Cristo y el juicio. Daniel 8:14, el mensaje de Guillermo Miller y los pioneros fue la proclamación del regreso de Cristo y la entrada al juicio celestial. Hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será purificado. Aunque hubo un gran chasco en 1844, Dios reveló la verdad del santuario celestial, que eso era lo que había que proclamar. Conflicto de los Siglos, página 374. El mensaje del primer ángel fue la verdad presente de 1840 a 1844. El mensaje del primer ángel fue la verdad presente entre 1840 y 1844. Y ahora, nosotros de 1844 para acá, ustedes recordarán que la misma Elena White dijo que no había más profecía de tiempo después de 1844. No la hay, no hay más profecía de tiempo. ¿Cuál es la verdad presente ahora? Ahora mismo, la verdad presente es, Nelia Rodríguez, muy bienvenida. La verdad presente son
el mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12. Los tres ángeles. El primer ángel, el evangelio eterno, llamado a adorar al Creador, en la hora de su juicio ha llegado. La caída de Babilonia, ese es el mensaje de la hora también. El tercer ángel, advertencia contra la marca de la bestia, ese también. Elena G. de Guay escribió Mensajes Selectos, tomo 1, página 77. Los mensajes de los tres ángeles son la verdad presente para nuestro tiempo. La verdad presente para nuestro tiempo son los mensajes de los tres ángeles. De hecho, ella identifica como verdad presente para nuestro tiempo los mensajes de Apocalipsis 14, 6 al 12. Entonces, el evangelio eterno, la adoración al Creador, el sábado incluido, la advertencia contra la adoración a la bestia y a su imagen, la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mensajes Selectos, tomo 1, página 77, la verdad presente. El mensaje especial que ha de ser proclamado en este tiempo es la verdad de los tres ángeles que aparecen en Apocalipsis 14. Entonces, cada época ha tenido su verdad presente. En la época apostólica, Jesucristo, salvación en Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, Jesucristo. En la época de los mártires, a partir del año 66, la fidelidad, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte. En la Edad Media, la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, no importa lo que digan los grandes concilios, no, vamos a lo que dice la Biblia. En la Reforma, el justo por su fe vivirá. En los tiempos de la Reforma. En el gran despertar, fue la santidad. Hay que vivir lo que se cree. Hay que vivir lo que se cree. Y en el adventismo temprano, 1840, 1844, el juicio, Bernabé Lundi, bienvenido mi hermano querido, el juicio, y en el tiempo del fin el mensaje de los tres ángeles. Si ustedes se dan cuenta, todas estas cosas se han ido sumando. Ahora mismo nosotros predicamos todo eso junto, pero tenemos que tener cuarto. Ese fondo es estoy en mi casa, Bernabé Lundi. Por eso se ve nítido mi fondo. El que crea que no, no, atienda. Este libro, mire, yo lo muevo. Eso no es que como hacen algunos grandes predicadores que ponen un fondo de pantalla de mentira. Yo, como no soy un gran predicador como Brandy Necker, yo lo que hago es que cojo los libros que tengo. Pastor Brandy Necker, muy bienvenido. Entonces, las verdades presentes, doctor Miguel Ángel Rivera Sosa, mi hermano de corazón. Si esta semana usted va a comer por ahí, por la 12, avíseme qué día usted va a comer por allá, para yo arrancar, para estrechar su mano y darle un abrazo. Doctor Miguel Ángel Rivera Sosa. Brandy Necker no, el doctor Brandy Necker, pastor, no, porque él está lejísimo en California. Lejos. Entonces, pero hay unos planes por ahí, doctor, de que yo dé una vuelta por California. Bien, el asunto es el siguiente. Ore por eso, a ver si se da. Entonces, está caliente aquí, muy caliente. Entonces, el asunto es ese. Nosotros, los mensajes se van acumulando. Nosotros no hay salvación posible predicando solamente el mensaje del primer ángel, Jesucristo. El mensaje del siglo primero, hay salvación en Cristo. Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y allá intercede. Es nuestro mensaje. Hay salvación solamente en Cristo. Eso hay que predicarlo ahora. Luego hay que predicar la fidelidad. A pesar de todo, hay fidelidad. Hay que ser fiel hasta la muerte, no importa lo que suceda. Luego viene el mensaje de la Biblia. O sea, tenemos que estar fundamentados en la Biblia. No importa lo que otros digan. Estamos fundamentados. Muchas gracias, ministro Brandy Necker. Estamos fundamentados en la Biblia. En eso. Luego viene la justificación por la fe. Somos justificados por la fe. No solamente lo dijo Lutero
a partir del 31 de octubre de 1517. Tuvo que ser refrendado en el Congreso de Minneapolis de 1888. Tuvo que ser refrendado porque los adventistas nos habíamos olvidado de eso. Nos habíamos olvidado de la justificación por la fe. Y Waggoner y Jones tuvieron que volverlo a plantear porque y todavía hay mucha gente que se olvida de eso. Somos justificados por la fe. Reinaldo Brito, bienvenido. La santidad, hay que vivir lo que se cree. Yo vivo pidiéndole a Dios eso. Y también ahora el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, la verdad presente no es solo doctrina, es vida práctica, es un llamado a obedecer a Dios en medio de la apostasía generalizada. Ahora todo el mundo es cristiano, Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia y a ser cristianos de verdad. Nosotros tenemos que hacer reformas como la reforma pro salud y el estilo de vida. Nosotros tenemos que prepararnos para la venida de Cristo. De eso trata la verdad presente. De eso trata la verdad presente. Vivamos la verdad presente, prediquemos la verdad presente. Me pasé con 1 minuto. Muchas gracias a todos los que se conectaron y todos los que lo van a ver en diferido. Si me permiten, oro y terminamos. Eterno Dios, muchas gracias por la bendición de que la gente se conectara en esta noche y me diste también la posibilidad de predicar este tema, que sea de utilidad, que sea instrumento tuyo para salvación. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Dios les bendiga.